Buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien en sus casas. Hoy, en Lenguaje, Comunicación y Literatura, vamos a trabajar lo que es el género narrativo y el género policial. El género narrativo es una expresión que se caracteriza por relatar historias imaginarias o ficticias. Estos sucesos o acontecimientos van acompañados de personajes que se desenvuelven en un espacio y en un ambiente determinado. ¿Quién es la persona que cuenta estas historias? Tiene por nombre el narrador, que es un personaje creado por el autor. Encontramos el narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista y el narrador de conocimiento relativo. Los tipos de personajes que nos podemos encontrar en los textos narrativos, primero que todo tenemos los principales, ¿ya? Y de estos se desprenden lo que son los protagonistas y también su antagonista. También tenemos estos personajes secundarios que marcan una esencia y coherencia en el relato. Podemos ver según la imagen cómo lo son Timón y Pumba en la historia del Rey León. También dentro de estas historias tenemos los personajes tipos. ¿Cuáles son estos? Son aquellos que presentan ciertas características, como podemos ver en la imagen, la madrastra. Es una persona malvada, frívola, de pocos sentimientos y qué mejor ejemplo que la madrastra de Cenicienta. Ahora pasaremos a ver lo que es el relato policial. Este es un subgénero literario que se concibe como un juego que el autor plantea al lector. Este último debe resolver un misterio, que normalmente es un crimen, a partir de las pistas que el relato les da. A continuación los invito a observar un pequeño video que habla sobre lo que es el relato policial. ¿Cómo se llama el relato en el que aparecen crímenes, misterios, detectives? Sección policial del periódico. Más o menos. No estuviste tan lejos. Se llama relato policial. ¿Dónde se ubican los personajes de este tipo de relato? En la ciudad. Bien, ¿recuerdan que en la clase de historia vieron la revolución industrial en Inglaterra? Sí. Cuando esto sucede, la gente comienza a mudarse de los campos a las ciudades, donde estaban las fábricas. Hasta ese momento, aún en las ciudades, la gente se conocía, pero de pronto los habitantes de las ciudades comenzaron a convivir con muchas personas que les eran desconocidas. ¿Y tenían lugares para todos? No, tampoco había trabajo para todos, ni en el campo ni en la ciudad. Entonces, algunos comenzaron a robar para poder subsistir hasta encontrar un trabajo que les permitiera vivir. Claro, ya entendí. Además se perdían en la muchedumbre, porque estaba lleno de gente. Exacto. La policía estaría llena de trabajo. Sí, tenía mucho trabajo. Es entonces cuando aparece el personaje del detective. Elemental, Watson. Es verdad. ¿De quién es esa frase tan conocida? De Sherlock Holmes. La usaba cuando su amigo Watson comprendía finalmente cuál era el fondo del problema. Muy bien. ¿Sabes también que recuerdo? Que el que relata el policial es siempre el ayudante. Sí, pero el primer narrador de la historia es el detective. Él se la cuenta al ayudante. Es decir, que nuestro narrador es el ayudante. Exacto. En realidad, él es quien le da el pie para que comente sus hazañas, cómo resolvió el caso. El ayudante es siempre menos inteligente que el detective. En este tipo de relatos, se busca poner de relieve la imagen del detective. Hasta incluso la policía a veces queda mal. Sí, sobre todo en los relatos de Sherlock Holmes. Claro, y en los de Dupin, que es el personaje de Edgar Allan Poe, también. Este autor fue el primero que dio a conocer este tipo de historias. Ahora te invito a trabajar en las actividades planteadas por la profesora Ruth. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en escribirnos a cualquiera de las dos.